Bueno, muy buenas, muy buenas. Les doy la bienvenida a Ahora o Nunca. Este es un podcast más. Un podcast en toda la galaxia de podcasts que hay, infinitos de los que estamos viendo en Colombia en este momento. Este podcast se va a tratar, primero voy a explicar no de qué se va a tratar, sino cuándo va a salir. Esto va a salir el último domingo de cada mes. El último domingo de cada mes queremos que sea su domingo favorito, su domingo divertido, su domingo para olvidar las culpas, su domingo para olvidar las tristezas. Y Ahora o Nunca, yo creo que le pusimos este nombre a este podcast porque tiene que ver con el tenor apocalíptico que nos cobija a todos, básicamente en el universo que se está acabando, en el mundo que está a punto de explotar. Y en Colombia un poco hay también un tono apocalíptico, hay como... Tan bueno para pasar este domingo recochón, este domingo rico, sabroso. Era un domingo alegre, ¿no? Todo es de todo o nada. Esa es mi explicación. Pero el nombre real lo pusiste tú, María Paula Martínez. ¿Por qué no lo explicas? Quedan 6 meses de los gobiernos locales, quedan 6 meses de este año y nos toca conversar sobre lo que va a pasar en Bogotá ahora o nunca. También es un poema, es un libro, es un programa de televisión en otro país del mundo, lo encontré ayer en Google. ¿Ah, sí? Y sobre todo una canción de Elvis Presley que en mi infancia escuché hasta el cansancio por culpa de mi padre fanático. ¿La vas a cantar un poquito a toda la audiencia? Podría, pero canto horrible, pero podría decir It's now or never. Porque poniéndole el nombre tú sí la cantabas mucho. Es verdad, pero de nuevo, es una galleta de la memoria en mi infancia. Bueno, les acabo de presentar entonces a la primera invitada de hoy. Vamos con el DJ de las fiestas apocalípticas. Santiago Rivas. Buenas. ¿Qué opina del nombre, Ahora o Nunca? Ahora o nunca, pues obviamente me parece que es divertido en la medida en que sea juego. Es decir, en la medida en que sea como, bueno, esta es la agenda, ¿no? Ahora o nunca, pero el tiempo se sabe que eso no es verdad, ¿no? Nunca es verdad cuando en los medios dicen como, no hay más plazo, y después resulta que sí hay más plazo, ¿no? Y de eso lo hemos visto una y otra vez. Cuando hay proyectos de ley, es como, no, ahora sí se acabó, nunca más lo volveremos a ver. El metro. Y a la siguiente legislatura, o el metro, que me dice... Ya, nunca vamos a tener, y de pronto parece que sí, después parece que no, y después que sí. El caso Uribe, ¿no? Como, ya, por fin, se acabó esto, y no se acabó, ¿no? Entonces, Nos quedó para rato. Sí, queda un montón. Entonces, Ahora o Nunca me gusta por el juego que supone que nosotros estemos haciendo apuestas, y eso me parece interesante para, ¿no? Un poco para mover la agenda, que es tan divertido, y así me lo tomo yo. Y nuestra última invitada de hoy, ya les explico más o menos cuál va a ser la dinámica de este podcast, videocast, Caroline Figueroa. Para mí el nombre también voy por la línea del juego, pero también como por la línea de lo trascendental, ¿no? Como lo que siempre decimos cuando estamos tratando de darle valor de presente a las cosas. Lo que decía es que me parece chévere el nombre para pensarnos en la urgencia de habitar el presente, ¿no? Pero también, mejor dicho, yo no estoy tan apocalíptica, yo lo veo más optimista. Es como, es momento de hacer cosas. Listo, entonces ya que subimos el ánimo, ya no es apocalíptico, Ya es un domingo dark, les un voy a domingo explicar más realmente de qué se trata. El podcast se trata, este es un podcast videocast, es decir, por primera vez para mí en la televisión también se va a poder ver mi cara. Este podcast vamos a evaluar agendas y vamos a evaluar la agenda que estamos pensando que puede venir para el mes siguiente o que se va a discutir o que va a ser polémica o que va, mejor dicho, que no va a pasar desapercibida. Y cada uno de los miembros que está acá el día de hoy va a exponer su apuesta y todos la vamos a calificar y hablar sobre ella. Esto va a ser un domingo cada mes. Entonces, ahora sí, empecemos tal vez con la apuesta de Caroline Figueroa. Bueno, mi apuesta para este mes tiene que ver con proyectos de ley y varias iniciativas en torno a agenda de género, que me parece que hacen una cuadratura muy interesante. O sea, de verdad no sé si yo estaba despistada o qué, pero me parece que en este momento hay varias iniciativas que nos ponen el foco en las necesidades de las mujeres. Está el proyecto de ley Alerta Rosa, que es un proyecto de ley que se radicó el año pasado por Angélica Lozano. Está basado en la alerta ámbar que se usa en Estados Unidos y es un mecanismo para unificar a nivel nacional organizaciones que buscan niñas y mujeres, medios y sociedad civil
Es un proyecto que me parece genial porque es como unificar todos los sistemas de alerta cuando una mujer está desaparecida. Pues que es un poco una demencia que no exista ya, ¿no? Que no exista un sistema unificado de información y para compartir datos, para encontrar gente dada por desaparecida. No, y no solo, o sea, no solo todos los que voy a mencionar es absurdo que no existieron desde antes. Uno dice, pero ¿por qué no habíamos pensado en esto antes? Entonces, uno es la alerta rosa. El otro proyecto es el de la ley de licencia menstrual, que es se radicó a finales de marzo por María Fernanda Carrascal. La idea es tener una licencia menstrual remunerada para las mujeres que tienen unos periodos menstruales muy fuertes. La otra es la ley de endometriosis, que fue aprobada a finales de marzo, ya está pasando a conciliación y tiene que ver con concientizar, visibilizar la endometriosis, los tratamientos, el acceso a buena información para manejar esta enfermedad que es crónica. Una pregunta, ¿ese es un proyecto de ley de visibilización como el que trata de hacer, por ejemplo, que el carriel sea símbolo nacional? Pues digo, porque la endometriosis es importante que los médicos y que el cuerpo médico se apropie del término para que deje de decirle a las mujeres que es un gaje del oficio ese dolor paralizante que se conecta con el proyecto de ley de licencia menstrual, pero al mismo tiempo, si es un proyecto de ley que simplemente busca que se reconozca la endometriosis, me parece que... No es solo que se reconozca, sino que se pueda prevenir, que pueda haber tratamiento oportuno, que pueda haber exámenes oportunos, porque es que es todo un universo de tratamientos de la endometriosis, ¿no? Entonces, de entrada que sepamos que existe, que la nombremos y tal, sí, pero que se trate también adecuadamente. El otro proyecto es el de la violencia política contra las mujeres. Se aprobó para ser sancionado, pasa a conciliación y es un proyecto que busca visibilizar de nuevo, porque es muy loco, uno siempre lo vio, yo lo vi, no sé si ustedes lo vieron, la violencia política contra las mujeres, pero la idea es como que quede tipificado que existe, se pueda sancionar, tenga sanciones y pues que se vuelva natural señalarlo, ¿no? Porque es que siempre es como, ay, no, estás loca, no te están persiguiendo. Es como, no. Todo esto tiene que ver con un discurso de estás loca, ¿no? Como, estás loca, no te duele tanto. No, es endometriosis. ¿Te duele mucho? No, es licencia menstrual. Licencia menstrual, todo todo está atravesado por eso. Y el otro proyecto del que quería hablar es el de ley por violencia vicaria. Que este sí que me parece loco. ¿Qué opinas del nombre? El nombre es horroroso. El nombre es horroroso, pero es accurate, porque se trata de un tipo de violencia que se ejerce mucho contra las mujeres. Tiene que ver con instrumentalizar a los hijos para ejercer violencia contra ellas. Y este tipo de violencia pues pasa por manipular a los niños, maltratarlos, incluso asesinarlos. Y esto existe desde que... O sea, esto es histórico, no puedo creer que hasta ahora estemos pensando en volverlo algo que lo visibiliza, pero también que lo sanciona, ¿no? Incluso hay una fundación contra la violencia vicaria y la historia de la fundadora es esa, que sus hijos fueron secuestrados por el padre de ellos y chao. Es que la violencia vicaria tiene muchas modalidades, ¿no? Puede ser que te separo de tus hijos, puede ser que te los secuestro directamente, puede ser que los pongo en tu contra, ¿no? Mejor dicho, me parece increíble. O sea, cuando yo lo leía, decía, no puedo creer que esto no estuviera desde antes en la agenda. O sí estaba, pero confundido en otras leyes, porque al final, claro, los niños y las niñas tienen derechos a una vida digna y no sé qué, que podrían verse afectados si un papá los secuestra. Su derecho, qué sé yo, a la educación, a tener relación con su familia, o pues delitos de violencia intrafamiliar. El problema era que siempre quedaban precisamente escondidos en las violencias de género, donde su mamá es la primera pues, víctima y la que sí puede llevar un proceso en una comisaría, y aquí los hace, no que no fueran, pero los hace protagonistas, y en la política quedan sanciones específicas. A mí me parece muy importante el asunto de la violencia psicológica, ¿no? Que es esa que ejercen los papás a punta de conversaciones que no necesitan ser malas palabras, que no necesitan ser groserías, ¿no? Sino simplemente un cambio de imaginarios y una constante construcción, ¿no? de eventos o de sucesos que pasaron o no pasaron y que pueden afectar gravemente la manera como un niño o una niña entiende su entorno, lo que vive, a sus propias familias. Sí, realmente es muy bueno. O sea, yo sé que uno dice que visibilizar parece poca cosa, pero que uno lo pueda poner sobre la mesa, que lo pueda desglosar. Todos los que mencioné me parece súper importante que estén sobre la mesa.
No, claro, pero digo, hay una diferencia clara entre visibilizar y tipificar. Es decir, si uno tipifica la violencia vicaria y le da un lugar dentro del Código Penal, si le da a uno una tipificación específica como pasó con el feminicidio, eso obviamente ayuda a la visibilización y genera además la posibilidad de crear organizaciones como Feminicidios Colombia, los observatorios que hacen ese horrible conteo, pero muy necesario conteo. Y otra cosa es decir, no se puede tipificar legalmente la endometriosis. No, mi pregunta es simplemente si existe cierta sensación de saludo a la bandera, ¿no? Pero es importante igual que se sepa que existe porque no se sabe que existe, ¿no? Yo quiero decir algo y es como, nosotros cómo hacemos para... o sea, es decir, existen esta serie de proyectos de ley, ahorita estábamos hablando de la visibilidad, pero ¿ustedes creen que estos temas que tienen que ver obviamente con protagonismo de temas de mujeres en proyectos de ley, eso tiene la visibilidad suficiente o todavía le falta? Yo creo que le falta mucha visibilidad. Yo, de hecho, estaba cayendo en cuenta que existe esta cuadratura de proyectos de ley, pero porque estoy metida en el tema, mirándolo, buscándolo, escarbándolo, o porque me llega la gente que sabe que estoy en el tema y me envía la información. Pero yo no veo esto ocupando espacio fuerte en la agenda pública. De pronto el de licencia menstrual, porque se atravesaba con lo laboral y entonces el proyecto de la reforma laboral está metida ahí, pero los otros siguen siendo como un poco asunto de mujeres, ¿no? Que, sí, son asuntos de mujeres, pero también son asuntos pues sociales. Yo creo que tienen visibilidad en ascenso, es decir, hace unos años pues bueno, Ganan espacio y lo vienen haciendo con un tiempo atrás, y hay voces del poder que ayudan a ello. O sea, Gustavo Bolívar hizo esta denuncia de violencia política, Pizarro lo está llevando adelante, ¿no? Mafe Carrascal también Mafe está Carrascal. detrás de unos. Entonces yo creo que si uno lo mira como en el ombligo de Bogotá, yo diría que hay en el sector público, en organizaciones de sociedad civil como Artemisas, en Incidencia, en las mismas activismos feministas en plural que existen en una ciudad como esta, que es posible que sí hayan unas bases que conversen sobre eso e incluso acompañen estos procesos de proyectos de ley, ¿no? Que se hayan sentado con legisladores a hacerlos. Pero, si nos vamos a la hormiga Putumayo, olvídate. Claro. Porque es que además aquí hay una Secretaría de la Mujer que pues, tiene una fuerza y una trayectoria, sobre todo en los últimos años, de apertura a estos temas, que es fantástica, pero no es el escenario de muchas ciudades y de muchos municipios, de los 1.106 municipios de este país. Ahí sí yo creo que es una minoría el que estos temas se conversan, y aunque la ley sea nacional, como la del feminicidio o como estas, que muchas son de carácter nacional, no quiere decir que esas conversaciones estén adelantadas en lugares donde, qué sé yo, la estructura patriarcal, la tradición, los valores están todavía en tensiones de un machismo pura sangre salvaje, que aquí ya hemos empezado a desmenuzar un poquito más, creo yo. Santi, antes de dar la palabra, ¿cómo se siente que le hayan puesto audífonos? Muy bien, mucho mejor. Pues es que ya, simplemente traía yo los audífonos por entrar corriendo, no los saqué de la maleta. Pues obviamente se siente la diferencia abismal. Sí, se siente ya. Ya estoy aquí. Bienvenido. La visibilidad. La visibilidad me parece que es importante, pero me parece que es importante generar una conciencia clara de hasta qué punto también esto nos afecta a los hombres. Es decir, estos son problemas sistémicos que afectan al sistema. Es importante que se mueva, y obviamente es importante en materia de la viabilidad de las iniciativas políticas en favor de las mujeres que sean lideradas, son proyectos liderados por mujeres, ¿no? A diferencia de los foros sobre lactancia materna liderados por hombres expertos en lactancia materna, porque la visibilidad y la representación son sumamente importantes, pero al mismo tiempo no se puede descuidar hasta qué punto esta conversación es fundamental también para nosotros, como los sistemas políticos completos se reactivan y se mejoran cuando existe paridad, por ejemplo. Eso está medido en 1000 casos. Las iniciativas de paridad han traído consigo muchísimos discursos violentos, y creo que eso también sirve para que se redunde en la importancia de adelantar
acción afirmativa desde los gobiernos. Por ejemplo, no nombrar a gente en puestos de poder que tengan acusaciones o señalamientos de violencias basadas en género. Se me ocurre a mí nombres, se me ocurren nombres. Lo tengo en la punta de la lengua. ¿Cómo es que se llama? Bueno. Ay. La otra es hacer nombramientos paritarios reales y empujar precisamente esa paridad. Esas cuotas se ha probado que son fundamentales porque así como en la hormiga Putumayo no existe esta conversación, el Estado no se puede quedar esperándose a que debatan, ¿no? Como no se puede quedar esperando como, bueno, entonces resuelvan cuando ustedes superen su machismo sistémico, entonces aquí venimos y les ponemos estas propuestas de candidatas y no es como, no, la designación estatal tiene que hacer afirmativamente que se posicionen a las mujeres, que se generen cuerpos que sean paritarios en su conformación y eso mejora las circunstancias para toda la gente. Ese discurso es el que yo creo que hace falta instalar y obviamente me gusta ver que hay proyectos de visibilización y de concienciación, pero me parece que hace parte de un esfuerzo que debería apuntarle a algo más. No, yo quiero hacer una pregunta antes de que... Porque yo no sé ustedes tres cómo hacen, pero me están hablando acá y eso es dificilísimo. Sí, yo sé. Claro, usted está conociendo el asunto del Pepe Grillo. Es como la vida de Pinocho no era fácil. Por eso terminó. O como una esquizofrenia. Exacto. Listo, se acabó. No, mentiras. Queda un poquitico de tiempo para que ustedes me digan si el gobierno, pues que se ayuda a elegir con una gran parte del voto del feminismo progresista, si tiene una política sistémica o no. Porque sí hay un debate sobre eso. Un minuto. Hay unas apuestas en donde uno ve que sí, digamos, el hecho de aguantar a pesar del discurso muy violento que se hace contra, por ejemplo, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, que comete errores como todos los ministros, es decir, puede estar o no estar al nivel del experticio, bla, 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 pero el nivel de discurso en donde ya se la trata de loca, bruta, vieja ignorante, el maltrato que existe es una capa adicional a la violencia política que puede sufrir cualquier hombre por estar en donde está. Entonces creo que hay apuestas que hace, pero al mismo tiempo me parece que el gobierno Petro sí le ha fallado muchísimo a las feministas que ayudaron a organizar mujeres que fueron a votar activamente por Gustavo Petro en segunda vuelta. Entonces creo que es más o menos un 50-50. A mí también me cuesta responder porque por un lado está el Ministerio de la Igualdad, sí, no, el gobierno no es solo Gustavo Petro, entonces, y si uno se va a ver proyectos, yo sí creo que hay un principio cada vez más fuerte de pensar en la paridad y en lo que eso y en la igualdad, en lo que eso se desprende. Pero esta semana fue una efeméride nacional que yo creo que es muy importante, que es la de la violencia sexual para víctimas del conflicto armado. Miles de mujeres, ¿no?, cuyo cuerpo fue instrumentalizado y fue terreno de guerra en este país en 60 años. La Comisión de la Verdad lo dejó clarísimo, lo investigó, ¿no?, hizo todo el proceso de escucha para entender esos tipos de violencias. Y ayer era esta semana, 25 de mayo, en el que este gobierno, simbólicamente, porque también hay una cosa de visibilidad que no pasa solo por los proyectos de ley, podía acompañar esa fecha a la que estaban invitadas mujeres víctimas de violencia sexual como Ginette Bedoya, entre otras. Y el presidente no fue. Y es como, ¿por qué? ¿No? Petro no yendo. Petro no yendo, Petro llegando tarde, pero no fue. Una persona de una de las altas consejerías pues ocupó su vocería, lamentó obviamente su inasistencia, pero lo digo porque uno creo que tiene esa relación de, hay cosas que seguramente les vamos a aplaudir y vamos a decir, eso va en el camino de reconocimiento de derechos, y habrán otras que no, que les diremos, hey, no está cumpliendo, por ahí no fue, falta esto, ¿no? Creo que no es absoluto. Claro. ¿Me pueden dar un minuto más para que Carolán cierre la sección, por favor? Muchas gracias, Julián. No, pues yo tengo una mirada quizás, no sé, más pragmática un poco. Yo trato de ver esta situación en un marco general y yo lo que siento que está haciendo el gobierno es abriendo el espacio. Es como, aquí está abierto el espacio, entren y úsenlo. Y yo creo que el feminismo o las apuestas feministas o las mujeres con agenda feminista están aprovechando el espacio, pero el gobierno no está dándole más fuerza a eso. Es como, ya abrí el espacio, úsenlo, yo estoy ocupado en otras cosas. Y es algo que pues yo podría lamentar, digamos, desde mis ganas de que fuera más parado el asunto, pero yo lo veo como muy lógico.
O sea, yo lo lamento, pero lo entiendo, digamos. Yo creo. Y celebro más bien todas las iniciativas que están moviendo las mujeres que están ahí paradas y que lo están moviendo con fuerza. ¿Que me gustaría más apoyo del gobierno? Sí, pero que entiendo que no esté ocupado ahora en eso, sino en otros grandes bullerengues que tenemos, también lo entiendo así. Bueno, creo que yo en un momento dije feminismo progresista, quise decir una parte del feminismo. Listo, acabamos con esta primera sección. ¿Cómo les pareció? Muy bien. Sí, me parece que queda tratado y queda en punta. Me gusta. ¿Cómo vas, Pinocho? Es difícil, dificilísimo, no sé cómo hacen. Las voces en tu Vamos cabeza. con la agenda de Santiago Rivas. Y la cortinilla con la música que me gusta. Bueno, la agenda que yo traigo como una apuesta de lo que vamos a seguir viendo es una jugada fácil, pero quisiera aprovecharla. Es decir, es una jugada fácil porque siempre es un problema, siempre es una agenda. Está ya visto que crece cuando se acercan las elecciones, pero yo la traigo a colación porque creo que hay muchos temas que están conectados con esa agenda y que tendríamos que discutir porque va a seguir pasando. ¿No? ¿Cuál es la agenda? La agenda es, mi agenda es la agenda de seguridad, que es una agenda electoral, se acercan las elecciones locales, empiezan a crecer las percepciones de inseguridad ya bastante altas que existen en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, que empiezan a pegarse, además de la seguridad en lo que llamamos horriblemente los territorios, que quiere decir las zonas rurales, donde la presencia no es de la policía, sino del ejército. La Colombia profunda. Que se pega como de la criminalidad, ¿no? Y empieza a pegarse en terrenos grises con las agendas de paz, pero la seguridad ciudadana es una agenda que siempre se utiliza como un instrumento que normalmente utiliza la derecha, en los peores casos la ultraderecha, y que planta además una serie de discursos al interior de la sociedad que tienen también consecuencias políticas, ¿no? Entonces, por cuenta de la agenda de seguridad tenemos una xenofobia arreciante en un país que se está volviendo puerto para inmigrantes, no solamente un país de puerto de salida, sí. ¿No? Tenemos una agenda de seguridad que posiciona en la opinión pública a gobernantes que lo han hecho bien y mal, ¿no? Al mismo tiempo. Son agendas con las cuales se busca privilegiar el estatus político de cuerpos que no son deliberantes como la policía y el ejército. Entonces, a partir de la agenda de seguridad, y siendo mi opinión que es una agenda insolucionable, se plantean una serie de problemas más y creo que lo vamos a empezar a ver. Como sé que estamos empezando a ver crecer esa percepción, que es una percepción y una realidad al mismo tiempo, quisiera proponerla. Ok, sí, seguridad además es como el primer tema que se toca como en los debates, en todo, ¿no? Usted como... le dice en una ciudad y usted piensa en una ciudad que es movilidad, seguridad, ¿no? Ajá. Movilidad, seguridad. Hay un montón de temas que quedan relegados por cuenta de eso, pero todas las otras agendas que no tienen que ver con eso que se asume como administrativo tienden a pensarse como ideológicas, ¿no? Cuando usted habla del hambre en la ciudad, la gente no lo está viendo, mucha gente, no la gente en general, pero mucha gente no lo ve como un problema de salud pública, como un problema de decencia mínima, como un problema de obligación humana, de derechos humanos, sino la gente lo ve como, es un problema ideológico. ¿Qué vas a hacer? ¿Comedores comunitarios? ¿Vas a llevar mercaditos? ¿Vas a dar un subsidio? ¿O nada? ¿No? ¿O vas a dejar que la gente cuelgue ahí? En cambio, movilidad y seguridad, se tiene siempre las tablas ahí, ¿no? Las cifras, las estadísticas, el conteo de cuántas bicicletas, el conteo de cuántas riñas, el conteo de cuántos hurtos, el conteo de cuántos asesinatos, y en esas nos ahogan un poco a punta de cifras. Sí, ¿ustedes han visto como una aparición inusitada del tema en los medios últimamente? Es decir, ya estamos a un poquito de las elecciones locales. Y yo sí he sentido un pequeño bombardeo de esos temas, como, y contradictorio además. Yo creo que es un pico, además histórico. O sea, las elecciones más violentas de Colombia no son las presidenciales hace muchos años. Claro, tuvimos una en la que murieron 3, ¿no? Mataron a 3 candidatos. Pero en los últimos años son mucho más violentas estas, las que vienen ahorita. Las regionales. Las regionales. Y en disputas de territorio, de cuerpos políticos, de avales, en las regiones a la alza el carro bomba, a la alza la mina, a la alza la quema de un camión, ¿no? Todo eso lo empezamos a ver cómo crece y luego baja. Es decir, tiene como claro. Antes de elecciones,
Las elecciones como su pico más alto es donde se reportan mesas de votación quemadas, ¿no? Todos estos incidentes electorales y luego, pasadas las elecciones, ¿no? Como que vuelven y se asientan lo que sea que en cada territorio, porque no es lo mismo el Cauca que el Catatumbo o los Montes de María, pero donde se están disputando economías ilegales, donde se están disputando grupos armados ilegales y, como siempre en este país, pues la tierra, ¿no? Entonces, yo sí creo que empezamos esa curva en ascenso, que es lamentable, pero es así. Y además se combina un poco con mi agenda, que no les voy a adelantar. No, por favor, no. Pero donde empezamos, yo creo que a ver un poco más de estos eventos o más seguidos, porque al final no creo que hayan cesado. Sí, esto baja, pero no es como que se acabe. Sí, que estemos en paz. Muchas veces cuando se habla desde aquí, desde las ciudades donde ese tipo de violencia es menos visible, sí, aquí no vamos y estalla una caneca. En los pueblos sí puede pasar eso, en los municipios más pequeños sí puede pasar, en Arauca, sí, ahí sí pasan este tipo de cosas, pero a veces uno llega y les pregunta como, ahora está pasando, y eso nunca dejó de pasar. No, pues ustedes lo están viendo más, sí de pronto hay un asunto del número en aumento, pero es que seguimos, los problemas en los Montes de María no han estado nunca a la baja. Claro, sí, tenemos unos territorios que no tienen los mismos conflictos que tenían cuando las FARC estaba como una guerrilla activa, indudablemente. ¿No? Y hay unas cifras después del gobierno de Santos que lo comprueban. Pero hay unos territorios y unos desplazamientos de esos conflictos donde eran zonas ex-FARC que ahora se disputan como sea que se llamen, quienes sea que se llamen, porque las economías ilegales siguen estando ahí. Claro. Yo te oigo a ti como con ganas de hablar, Carolina. Sí, no, es que estaba pensando que hay como varias cosas ahí. Por un lado, sí bajó la violencia en algunas zonas a partir de los acuerdos. Digamos que sí hay un proceso de baja que hay que reconocer, pero hay que entender también que esa baja es más bien una mutación. O sea, esto no es como que, ay, se acabó, salieron, se fueron. Hay una mutación de los conflictos en las regiones, en las capitales. Y a mí me parecería que esta puede ser una oportunidad para poner la lupa en esa mutación. Porque sí van a empezar como a bombardearnos más con una información que para mí tiene que ver mucho con generar miedo y que decidamos a partir del miedo, ¿no? Pero lo que creo que está pasando en este momento en las ciudades y en las regiones es una mutación de esas violencias y empezar a nombrarlas como con el nuevo nombre o la nueva estructura o el nuevo comportamiento. Creo que es valioso para entender qué es lo que pasa, porque no desaparecen, realmente nunca van a desaparecer. Esto nunca va a desaparecer, esto es una transformación de la manera en que están organizados y cómo afectan procesos como elecciones y orden público y seguridad puntual. Eso es un tema para mí, de mutación. Y es heavy metal, meto la cucharada porque empieza a nombrarlos. Ah, claro, ¿No? sí. Eso estaba pensando. Iván sí. Mordisco, los toseque, los troches, los tachos, los hichos, los fachos, las no disidencias, las disidencias de las disidencias, las ex de las disidencias del frente del combo. Es muy complicado tener esa radiografía porque son estructuras mucho menos verticales, porque estamos hablando de esa mutación también. Como que se desorganizó, se atomizó. Sí, pero pues, y ahí estamos hablando de bandas y agrupaciones violentas que están encargadas de economías grandes territoriales, pero háblenme del crimen organizado en las ciudades. O sea, cada día aparece una nueva banda, cada día aparece, ¿no?, una nueva incautación, pero es como si fuera una hidra a la que se le corta una cabeza y le nacen otras tres, y es como, pero ¿no?, ¿a qué horas salen otros y otros? Pero al tiempo, mucho de lo que pasa, por ejemplo, cuando empezaron a aparecer estos cadáveres en Bogotá, que se empezó a señalar, ¿no? Entonces, esto es el modus operandi del Tren de Aragua. Eso que estaba pasando en contra de gente que participaba de los mismos negocios de microtráfico del Tren de Aragua. Eran venganzas entonces, claro, eso no justifica, no explica, no es un parte de tranquilidad, pero no es una violencia focalizada contra agentes específicos de una situación que terminan minando la percepción de bienestar que existe ligada a las ciudades, ¿no? Entonces, esto que pasa
en el campo, en los territorios, en los puertos, se convierte en microtráfico que después va a invadir las ciudades y que coge otras formas completamente distintas. Pero la gente realmente está pensando es en su teléfono celular. Ajá. Es decir, no, si este es el objeto más importante que tiene cada persona, es el objeto con el cual la gente mide la división de su salario, ¿no? La gente dice, ¿cuánto tengo que demorarme yo en pagar uno? Porque es el objeto que no puedo dejar de tener. Si me lo roban, tengo que comprarlo Ya. sí o sí. Entonces roban y la gente se tiene que dar unas pelas durísimas de crédito para comprar lo mejor que pueda. Y hay unos que son absolutamente escandalosos de lo caros y al mismo tiempo es el objeto que no podemos sacar en la calle. Entonces el asunto de la seguridad ciudadana se vuelve en una cosa del día a día y de la personal, minucia sí. cotidiana, es Y personal. además que la es gente muy también tiene mucha obsesión, entendible totalmente también, con los modos en que roban. Claro. Ahora roban así, no, ahora roban así, no. Pilas con porque es la como un nueva protocolo. modalidad de robo, sí. La Sí, es nueva como un modalidad. protocolo de hagamos lo posible para que no nos roben. Y lo comparten por todos los grupos de Por WhatsApp. todos, Y es sí, como, exacto. ahora no es solamente que te inventen que tu hijo está secuestrado, sino que también ahora te llamaron de un servicio público inventado, ¿no? Son Ajá. como, se vuelven súper creativos. Entraron al edificio vestidos de Me mandaron una guachu plata por guachu. NEC y luego me amenazaron. Y luego- Esa la vi hace Sí, poco. sí, sí. Una transferencia y después extorsión para Ajá. devolverla, una cosa así rarísima. Para devolver más, sí, exacto. Hay una cosa que yo estoy viendo últimamente y es, digamos, como ya centrándome un poco en Bogotá y es como la necesidad que hay, obviamente, de atender el tema de seguridad, pero también se ha analizado desde el punto de vista de, pues claro, es que tienen que entregar resultados. Entonces ahora nombraron al nuevo general, a William Salamanca, que se reunió con Claudia López. Claudia López hizo como un plan entero para atender la seguridad de la ciudad, enfocándose en el multicrimen, etcétera. O sea, no solamente es un tiempo como de... Es que todo es campaña, es un tema como de campaña, de fijémonos en la seguridad y pues claro, quienes están en el otro espectro de Claudia López dicen la seguridad va muy mal. Y quienes están ahí y la misma Claudia López dice, no, pero vean, acá están estas acciones, ¿no? Como ustedes han visto eso también como un... Claro, y eso tiene que cubrirse como agenda pública. Se reunió la alcaldesa con William Salamanca, etcétera. ¿Cómo lo han visto, digamos, como entreguemos resultados como sea? Pues yo creo que es como cuando los estudiantes de 11 ya hacen el ICFES. Entonces están en el periodo de ya que importa, por un lado. Ya Y fue. no lo digo específicamente por la alcaldía de esta ciudad, digo en general, ¿no? Entonces es un periodo muy demencial en el que por un lado ya las administraciones salientes tienen pocos meses y campo de maniobra para inventarse nuevas cosas. Están cumpliendo con el plan que tenían para terminar su administración al tiempo que pues fortalecen un poco el discurso que queda de ellos mismos, qué hicieron, ¿no? ¿Qué fue lo que lograron en esto? Los están midiendo. Entonces todo el año es como una rendición de cuentas, porque todo el mundo los está mirando y ya, pues en tanto se van en unos meses, pues no pueden hacer tampoco grandes cambios a lo que suceda en el entorno en el que están. Entonces, pues tienen que demostrar que avanzaron, que la seguridad cambió. Entonces todo el tiempo estamos viendo que ahora la pobreza disminuyó, ¿no? Es como empieza a haber una guerra, un poco de cifras Ajá. en la que nos tiran 1%, 2, 5, aumentó, disminuyó, ¿no? Subió, bajó, para que se supone empecemos, supuestamente, los ciudadanos y ciudadanas a tener herramientas para saber medir mejor a quienes habíamos elegido o elegimos hacía 4 años, y entonces pensemos ahora, pues, ¿qué le falta a esta ciudad? Las grandes paradojas es que muchas veces los discursos del poder no van con los imaginarios de la gente. Entonces los gobernadores dicen que mejoró, que hay menos pobreza multidimensional, eso dicen los indicadores, lo que indican los indicadores, pero cuando le entrevistan a la gente no coincide con eso. Claro, no lo percibe así. No lo percibe así, no, la seguridad lo mismo, entonces hay dos realidades y de hecho para allá va mi agenda. Ok. Carolán. Yo lo que siento es que pensando en elegir a los que vienen, pues el que ya salió, ya no logró lo que no logró, pero creo que se empieza a utilizar todo el tema de las cifras que decía María Paula para que supuestamente quien viene a proponer cosas proponga a partir de esas cifras, y yo siento que
lo que se hace es hablar desde, uno, que no corresponde con la realidad de la gente, pero dos, no corresponde con la realidad macro de los fenómenos, ¿no? La propuesta típica de vamos a aumentar el pie de fuerza, vamos a poner un policía en cada esquina, vamos a poner más cámaras, que tener cámaras sirve para que uno quede registrado mientras lo roban, realmente no sé para qué sirve lo de la cámara. Yo escuché drones una vez, va a haber drones, pero no me acuerdo qué candidato es era como- el candidato. sí, como unas Rodrigo palabras. Lara dijo que iba a montar un sistema llamado el ojo de Dios. Que eso para ahora o nunca está apenas. No, pero está terrible. No, seguridad porque- sí es un tema de ahora o nunca, es ahora o nunca. Ahora o siempre, es que no cambia realmente. Esto, mejor dicho, el tema es transversal, sistémico, más grande y siempre se atiende, es como puntual, escalofriante, miedoso. No, yo esperaría, digamos, estar atentos a que se propongan soluciones sistémicas. Yo digo ahora, no le paren bolas, ahora o nunca, párele bolas al candidato que vaya a hablar de cosas sistémicas, no de cosas puntuales, ¿no? Pero eso es una buena apuesta, pero también es como muy poco sexy para la gente, como para un candidato uno decirle, venga, apuéstele a lo sistémico. Explíqueme, Uy, pucha, sí, entienda, exacto. hablemos Ajá. de lo que sí es. Más difícil, sí. Sí, pero... Rivas, cierre su sección, por favor. Yo creo que voy a agarrar el cabo que deja suelto, el cabo, no de la policía, cabo. que deja suelto, el cabo, y agarro aquí a mi cabo, que me deja Caroline, porque es verdad, es decir, vale la pena tener siempre presente la complejidad de este asunto, ¿no? El pie de fuerza no ha solucionado nada. No hay forma, además, de poner suficiente pie de fuerza que garantice una seguridad impecable 24 horas. Entonces, ahí hay un problema que no se va a solucionar, que como relato, los medios de comunicación noticiosos han instalado dentro de la conversación en términos de mucho miedo. Pero también entender que el miedo es sumamente importante porque si uno no se previene, pues está exponiéndose de más y que no se puede invalidar el miedo de la gente. Es decir, yo no puedo llegar a una persona que le atracaron a decir, no, pero no se preocupe porque en realidad han bajado las estadísticas de hurto. O sea, ¿quién es el imbécil que va a hacer eso, no? Pero también... Recién lo atracan. Sería bueno. Tranquilo. No, tranquilo que en estadísticas estamos bien. Esto no te pasó. Exacto, esto te pasa a ti y quiere decir que a 9 personas más no les va a pasar. No nos pasaron. No nos pasaron. Gracias a ti, Estamos- hay 9 que no. Entonces, Muchas gracias. de alguna manera estamos bien, ¿no? Entonces, esa cosa estadística que invalida el miedo de las personas, pues también es una torpeza. Entonces, creo que es un problema insalvable, que solamente se puede empezar a solucionar si uno tiene su complejidad siempre presente. La posibilidad de que las cosas pasen, al mismo tiempo el crecimiento de las cifras, las causas macro que están generando esto y las dinámicas que tienen que ver, y la manera en que uno tiene que prevenir que los discursos violentos y discriminatorios terminen por posesionarse y las mentiras como no, el ojo de Dios, ¿no? En la instalación de megasistemas de seguridad, de hipervigilancia y sistemas que le propongan a los ciudadanos acceder derechos y libertades en favor de esa seguridad, ¿no? Entonces, es difícil venderle a la gente que no tenga miedo, pero al mismo tiempo hay que reducir de alguna forma el miedo sin dejar de contar las noticias, sin dejar de entregar resultados, sin dejar de tratar de solucionar lo que finalmente es lo crucial. Bueno, se acabó su sección, Rivas. Muchas gracias. Ahora nos vamos con la apuesta de MP. Ruédame la cortinilla, porfa, Julián. Bueno, mi apuesta sobre lo que vamos a estar conversando, al menos en el próximo mes, y creería yo que mucho más, se empata o se conecta con la de Rivas porque yo traje a la paz total. Ton, ton, ton. Wow. ¿Qué es? El problema de los nombres, ¿no? El ojo de Ton, Dios, ton, la paz ton. total. ¿Nos la puedes definir? La paz ahora o nunca. La paz total, ahora o nunca. Definitivo, nuevo, raro, que ahora sí. Sí, final, punto. Nada doc. más. Porque estamos tratando de cerrar un nuevo ciclo de esas mesas de conversaciones. Y yo creo que precisamente porque vienen las elecciones y, como bien decía arriba, seguridad es un tema como álgido y estructural para eso, pues es una de las cartas que este gobierno está luchando, la carta con el ELN, y ahí hay una cosa muy extraña de cómo vivimos ese proceso este último año, y voy a llevarlos un poquito por algunos puntos que traje.
El 10 de marzo, no tan lejos para no irnos al 2022, pero el 10 de marzo terminó el segundo ciclo en México de un proceso que ha estado mediático, pero no tanto, con unas enunciaciones públicas, pero también muchos diálogos cerrados, donde conocimos unas comisiones diversas que han ido perdiendo gente en el camino, como Mabel Lara, como María Jimena Duzán. Por un lado pues está Oti Patiño, por el otro lado está Pablo Beltrán, como líderes de ambos lados, el gobierno y el ELN. Y yo no lo siento tan en la agenda como cuando se negoció con las FARC, ¿no? Como tan visible, pues. Pero creo que de más en más es un eco también para la oposición, ¿no? Porque, bueno, en abril no pasó nada, fue un mes que estuvo un poco en silencio, y el 2 de mayo arrancó el tercer ciclo en Cuba. Se anunció y debería terminar ahora por los días que estamos, finales de mayo. Y justo anunciaron que no, que no lo logran terminar y que se van a extender. Al final no se van a extender tanto, se van a extender 10 días, el 8 de junio, sí, debería terminar. Pero esa es como una manera de ver lo que ha pasado. Hay reuniones de Guayabera Blanca, todos hermosos en algún lugar, en este caso Cuba, pero también fue México, y están trabajando en unos puntos que se conectan con algunos de los de las FARC, por supuesto, que tienen que ver con tierras, que tienen que ver con cese bilateral, participación, pluralismo, en fin. Están determinando esos temas en este ciclo, que es requete importante. Pero luego, entonces, en la otra realidad paralela, literalmente, el 21 de febrero, oigan esta noticia, unas personas, entre ellas un odontólogo y 2 campesinos, intentaban conectar la tubería del agua para abastecer unas parcelas. Y pisaron una mina antipersona o quiebrapata, como les decía. El 29 de marzo, el ELN ataca una base en Catatumbo y hay 9 militares muertos. El 19 de mayo quemaron 2 buses en la vía Chocó-Risaralda. Entonces esto está pasando al tiempo que pasa la conversación. Por supuesto no han terminado de negociar qué significa el cese o no, pero son dos realidades difíciles de poner al tiempo y sobre la mesa. El mismo presidente lo ha dicho cuando han sucedido algunos de estos eventos que acabo de nombrar. Ha dicho un momento, ¿no? Como, ¿cómo nos podemos sentar a conversar mientras esto sucede? Y de cara a la ciudadanía, ¿cuál es ese mensaje? Porque ya se va a acabar el ciclo, tenemos que tener una agenda, pero ¿qué hacemos con lo que está pasando? ¿Cómo le explicamos a la gente que le toca el día a día? Hace unos días vimos un video de unas personas que también, ¿no?, van caminando y estalla un explosivo y mueren. Todavía el ELN no se ha atribuido eso, aunque están en una zona en la que operan. Como vieron, esto pasa en distintos lugares. Uno fue en Arenal Bolívar, el otro fue en el Catatumbo, el otro fue en Chocó y Risaralda. Estoy hablando de lugares del país muy distintos. Pero mi agenda es esa. Quedan 6 meses de estas administraciones locales, que son las que les toca también esto directamente. Les han pedido a los gobernadores y a los alcaldes que tomen acciones. Ellos llaman al gobierno nacional a decirles: necesitamos apoyo, está la situación, están quemando camiones, están minando territorios, están atacando directamente a las estaciones de la policía, y el gobierno nacional está, por un lado, sentado en una mesa negociando, y por el otro teniendo que afrontar esto, que pues se puede volver también una forma en la que la oposición empieza a tratar de quebrar. Claro. Quebrar, y tiene pues unos sucesos y unas cosas que están pasando que alientan esa sensación que puede ser para mucha gente muy frustrante, ¿no? Entender las dos, qué se está negociando acá, cómo se consigue la paz en medio de la guerra. Sí. Y que eso es lo que llaman los sapos duros de tragar, que en este caso es peor porque son vidas humanas las que cuestan. Es decir, vender un proceso de paz en medio de la guerra siempre ha sido muy difícil, ¿no? Pues yo tengo una cosa que decir antes de darle la palabra a Santiago. Y es también una cosa que me ha inquietado mucho del ELN, básicamente desde que sé de la existencia del ELN, y es que es muy distinto la naturaleza que tiene como tipo de guerrilla a la de las FARC. Es decir, estamos negociando en medio de la guerra y tal, pero hay una cosa del ELN que siempre surge, y es como el ELN es una guerrilla no tan lineal, no tan vertical, no todos hacen caso. Gustavo Petro dijo una cosa en un discurso ante la cúpula de los militares,
que no me parece tan pragmática y que le ocasionó una protesta pues del ELN mismo, pero él dijo, se sientan en la mesa y hablan, pero mandan. Y claro, yo digo, pues no muy pragmático decirlo porque está negociando con ellos, pero mandan, pero pues sí, es una pregunta que sí nos hacemos mucho, la verdad. De hecho, cuestionó también como la ideología, ¿no? misma. Y la idea de que hayan muchos militantes hoy que no son los viejos militantes helenos, ¿no? que tienen un fundamento ideológico, sino que hacen parte más de las economías ilegales y lo que quieren es lucrarse. Sí. Y eso mantuvo la mesa tensionada y en silencio por las semanas que les nombré, que hasta que ahora pudo volver a reactivarse. Pero yo escuchaba a María Jimena Duzán decir en el a fondo que hizo sobre el tema, y es la política de paz total es como la zanahoria o el garrote, decía. Es una política sin política de seguridad. Entonces, la paz total es para hacer acuerdos, está la zanahoria, pero ¿qué acompaña eso para que al final en los territorios, en la Colombia profunda, ¿no? Pero de verdad en los lugares donde sí acciona esto, haya una política de seguridad, así sea mientras se negocia, que le dé una impresión a la gente que en efecto puede haber un escenario distinto? Porque si no es muy difícil que la gente refrende un proceso de paz mientras le está viendo a campesinos pisar minas y morir en eso. ¿Cómo vamos a refrendar eso si con las FARC no fue así, aún así se votó que no calculen lo que será el ELN? ¿No? Sin legitimidad también es muy difícil la paz. Claro. Entonces hablaban con el entonces Iván Velázquez sobre qué era hacer una política de paz en un país tan complejo en términos de conflicto como este. Hay varias líneas que toca tener en cuenta a la hora de pensar en los procesos de paz. Lo primero de eso es que tenemos que recordar siempre que la salida mediante la guerra no ha dado resultados, ¿no? Ya que se habla de resultados y ahora que quienes ejercieron el gobierno durante tanto tiempo ahora son la oposición, están saliendo a decir que entonces ahora le van a entregar el país a los bandidos y que entonces ahora nos estamos arrodillando y cediéndole el país completo al narcoterrorismo. Hay que recordar que la táctica, por ejemplo, del gobierno anterior de tumbar cabezas solamente generaba nuevas cabezas, ¿no? Y se vio con Otoniel y se vio muchas veces, generó además mentiras como la muerte de Iván Mordisco, que nunca pasó, generó noticias falsas y generó un sistema en donde los resultados terminaban privilegiándose sin resultados, ¿no? Que es un poco lo mismo del drama de los asesinatos presentados como muertes en combate, mal llamados falsos positivos, que es privilegiar los resultados por encima de todo. Entonces, claro, este es un momento caótico, pero lo que en general se recoge de las voces que están analizando esto es: hay que entender que se trata de un proceso complejo, que es una apuesta muy ambiciosa del gobierno, que está tratando de sacar unos 3 ejes distintos o 2 ejes distintos de negociación con 2 o 3 tipos de grupos distintos, y lo que haga con unos va a tener que pasar con otros. Y eso me lleva a la tercera parte, y es: hay que entender que los procesos de paz son también el posicionamiento de un relato. Es importante que se entiende que para hacer un proceso de paz uno valida a su interlocutor. Es decir, usted dice, usted es un combatiente a quien yo reconozco y a quien yo valido, a quien le doy un espacio y lo siento en la mesa. Y eso implica muchísimas cosas. Por ejemplo, el proceso de paz con las FARC tuvo que deshacer una retórica que venía de la guerra contra el terrorismo global, que se instaló en Colombia con el gobierno de Álvaro Uribe y que llamaba a las FARC narcoterrorismo como si fuera básicamente fundamentalismo y al mismo tiempo crimen organizado. Es decir, trató de quitarles el estatus político solo para tener que entregárselo a las Autodefensas Unidas de Colombia a la hora de hacer las negociaciones de justicia y paz. Y ese estatus político que se le entregó a las FARC, entonces ahora está como una moneda de cambio que se le entregó obviamente al ELN y que se le quiere entregar también al Estado Mayor Central, pero entonces mucha gente sale y dice, pero ¿cómo así? ¿No? Entonces hay un montón de historias y de posiciones que toca meter, un montón de historias que toca contar y lograr que la gente cuente al mismo tiempo. Y el principal problema es que, aunque Petro cree tener un relato distinto, no está muy lejos del relato de la institucionalidad porque lo necesita. Es decir, está bien que lo tenga y el Estado es su propio relato. Entonces el Estado
Y Petro desde el gobierno empieza a organizar con su alto comisionado de paz y dice, no, como ustedes son sometimiento a la justicia, ustedes son negociación de paz, ustedes, o sea, ustedes sí tienen estatus político, ustedes no tienen estatus político, ustedes son una banda criminal, ustedes son un grupo guerrillero. Y ahí el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central dice, no, nosotros también tenemos estatus político. Y Claro, sí, claro. pero sí, ¿no? Entonces, eso es un asunto que se tramita en la narrativa, eso se tramita contándole el cuento y posicionando. No tendría por qué no serlo, ¿no? Si bien, o sea, si nos vamos a lo macro, todo es político y efectivamente el Clan del Golfo que tuerce elecciones, el Clan del Golfo que amenaza políticos, las disidencias, pues sí tienen consecuencias políticas y repercusiones. Al mismo tiempo es una complejidad innecesaria pensar si sí o si no va a repartir el estatus político como si, bueno, tú sí te lo mereces, no, tú no te lo mereces porque está generando un eje de un ruido en la conversación que no va a funcionar. La otra cosa es de cara a la sociedad, ¿no? Si la gente va a creer y va a legitimar, como bien lo dice MP, el hecho de que se esté negociando con estos. Entonces, hay trámites que tienen que hacerse, pero todo esto lo digo simplemente para que no nos alarmemos, para que abandonemos el ahora o nunca de cara a los procesos de paz total, porque va a pasar una y otra vez y vamos a tener un montón de tropiezos, ¿no? Como la gente que ha tenido la oportunidad de entrevistar para Capital Político, para el lunes, para todos los formatos en los que trabajamos, dice calma, ¿no? Como los analistas, Pares Colombia dice, sí, es decir, es normal que se acabe un cese al fuego, es normal que se pongan ultimátums, es importante que nosotros dejemos de idealizar el cese al fuego, sobre todo cuando la mayoría de la violencia de estos grupos va contra la población civil o contra otras bandas y no contra el ejército o el Estado colombiano. Entonces, ese tipo de mediciones hay que sacarlas un poco, ¿no? Respirar y esperar, calmarse y no dar por hecho que todo lo que sale en el alarmismo del día a día es verdad, ¿no? Como ya se acabó este proceso, como no, esto está apenas empezando, una cosa larga, que es un proceso político complicado, que el gobierno se metió a hacer en esa vaca loca que tal vez era la única manera, ¿no? No lo sabemos en este momento, tal vez. Señora. Estaba pensando, a partir de todo lo que dice Rivas, que realmente el proceso con el ELN es una pequeña pata dentro de la paz total, ¿no? Realmente creo que el ELN perdió la oportunidad de ser más protagónico en torno a un proceso de paz. Como dieron vuelta las circunstancias, ahora el ELN es un puntico dentro de una cosa más grande, no es como las FARC, que en ese momento era como negociemos con las FARC. Creo que sería deseable que en el mes que viene, vamos a ver cómo nos va en el próximo Ahora o Nunca, se quede más clara la narrativa con respecto a lo que es el ELN, porque creo que también es una guerrilla muy distinta a la de las FARC. Esto del narcoterrorismo le permitía tener una personalidad a las FARC que se podía desmontar. El ELN no tiene esa personalidad tan fijada, está más atomizado en el territorio. Ya perdieron la oportunidad de tener un estatus político porque, o sea, se desgastó mucho. O sea, ellos sí llegaron tarde. O sea, para mí, para el ELN sí es una ahora o nunca. O hacen algo ahora o ya no va a hacer nada que puedan reivindicar. Y creo que, siguiendo todo lo que dice Rivas, es como pensar en una hora más colombiano, ¿no? Una hora, ¿no? Okay. El ahorita, en un rato. espere un ratico, espere tantico. Es un proceso mucho más complicado, yo creo, ahora al que se está enfrentando en comparación al de las FARC. Y de hecho, con las FARC tampoco hay una narrativa clara. Pero ahora esta gente quedó metida en un gran conjunto y eso hace que se modifique mucho la importancia que se les da y la manera que se va a negociar con ellos. Ok. Cierra tu sección, por favor, María Paula. Tienes 5 segundos, me dicen. La cierro con mucha incertidumbre. En efecto, el ELN es solo una patica de la paz total. Las que llaman disidencias, en muchas comillas, de las FARC o el Estado Mayor Central y demás, hacen parte de otras mesas que además han lanzado mensajes que yo creo son muy miedosos en tiempos electorales, como se multiplicarán los muertos y demás, cuando se atribuyeron la masacre de 4 niños. Es que yo sí creo que el tema de seguridad es muy heavy metal en este momento. Me parece interesante que el gobierno habla de la deconstrucción de ese enemigo interno, ¿no? Que esa figura no ha servido sino para la estigmatización y enfrentarnos los unos con los otros, lo que la derecha entiende como su enemigo interno, lo que la izquierda entiende como su enemigo interno, y el replanteamiento de otras figuras que nos ayudan a entender las complejidades de eso que significa la paz total. Pero que yo creo,
veremos como un avión en turbulencia de aquí a octubre. Bueno, con eso nos vamos. Cerremos este podcast despidiéndonos cada uno. Santiago, muchas gracias. Muchísimas gracias. Celebro que exista este espacio para conversar un poco en juego, un poco en chiste, muy en serio. Y bueno, felicidades, señor moderador, presentador. Carolán Figueroa. Ahora o nunca es un chiste muy en serio, tal cual. Ese podría ser el eslogan. Es un chiste muy en serio. Sí, porque uno dice ahora o nunca, uno sabe que no lo va a hacer ahora y que tampoco es un nunca. Entonces yo también celebro este espacio y me parece muy entretenido poder pensarnos mensualmente y al mes siguiente ver qué onda con cada apuesta. Me parece una manera más interesante de entender qué nos está pasando. María Paula, señora directora. Pues quedan 6 meses, quedan 6 programas de estos también por hacer. Y yo creo que muchas veces en una sala de redacción lo que pasa en los pasillos y cuando tomamos café en las mesas es muy interesante, es a veces más chévere de lo que termina saliendo publicado. Y este es un espacio para hacer público eso. Ahora o nunca, su podcast favorito del último domingo del mes, está en todas las plataformas de podcast. Entonces, pues sí, consúltela de aquí en adelante cuando llegue el último domingo del mes. También está en YouTube y también está en la televisión abierta. Hola, mamá. Mi nombre es Andrés Páramo y nos vemos en un mes. Que estén bien, pásenla bueno. Chao.